Derrota Mundial salió en el 53, pero yo empecé a prepararlo desde el 38. Ah, o sea que aún no terminó, justamente en la época de la guerra, ¿no? Eh, Treinta. durante la guerra, ¿sí? Y desde antes de la guerra, ¿verdad? Ya me interesaba, empecé a leer en qué consistía el nacionalsocialismo, que ahora decir nacionalsocialismo es ya pues una herejía, un delito, ¿verdad? ¿Cómo era el clima de la Ciudad de México durante la Eh, época de la Segunda Guerra Mundial? ¿Existía Era una, definitivamente en favor de Alemania, del nacionalsocialismo. el propio periódico Excelsior, ¿no? Pues de Excelsior lo han acusado de eso, pero en realidad el ser neutral en aquellos momentos ya se consideraba que se estaba hablando en favor del nacionalsocialismo. El solo hecho de ser neutral. Si caía una ciudad de Francia durante el avance alemán y eso se decía, ¿verdad? Ya se consideraba como que estaba en favor de Alemania. Si se ocultaba un poco, ¿verdad? Diciendo que sobre una montaña de cadáveres los alemanes estaban avanzando, pero que todavía no llegaban y que entonces ya se decía, bueno, eh, este no está a favor del nacionalsocialismo. Fue el caso curioso del Universal, que publicó una retirada inglesa aliada de, de Trondheim a Namsos para irse porque ya habían sido derrotados. No puso que huían o que se retiraban hacia el mar para regresar a Inglaterra, sino dijo que avanzaban hacia el mar. Porque ya, ya se temía que los anunciantes, ¿verdad?, fueran a retirar anuncios como lo habían amenazado y como luego lo hicieron, ¿verdad? Te retiraron anuncios a Últimas Noticias y luego a Excelsior. Y en el Universal se temía que ocurriera lo mismo. No, el público en general, casi en el cine se hacían diarios plebiscitos porque aparecía en el noticiero a Hitler y la gente aplaudía. Y aparecía Churchill y la gente silbaba. Claro que había silbidos y aplausos de los dos lados, pero en favor de Alemania era apabullante la mayoría. De modo que esto no era propiamente de un solo círculo, sino era, digamos, de la opinión pública en general. Pues yo no conocía al licenciado más que por sus libros, ¿verdad? Y, y luego el coronel García Balseca lo invitó a que escribiera editoriales para los soles. Y, y además una columna que se llamaba Vasconcelos Opina, que se publicaba en la primera plana de todos los periódicos de la cadena, que llegaron a ser 37, ¿verdad? Y cuando fue el licenciado Vasconcelos al, al edificio de la cadena García Balseca, ahí en Bucareli, entraba, salía del elevador y yo iba a entrar, entonces el coronel me presentó con don José y, y él me dijo, ah, usted es el autor del libro Derrota Mundial. Sí, señor, le dije. Me dijo, qué gran libro ese, ¿eh? Lo felicito. Y como luego fue a trabajar allí a escribir sus editoriales, me preguntaba qué noticias había importantes para comentarlas. Y entonces yo le daba las noticias del día y luego le dije un día, oiga,
como verá usted, el libro no tiene prólogo. Me dijo, yo se lo hago. Y pues salió. El primer tiro fue de 2000 y el segundo también, pero se fue más rápido. Y la tercera aumentó la velocidad. Entonces llegaron a hacerse 5,000 ejemplares y se fueron en 6 meses. Hubo un año de 10,000 ejemplares. ¿Sí? Empezaron a publicar notas algunos comentaristas. Llamaban pestilente al libro, ¿verdad? Y decían que era un libro nazi y que etcétera, etcétera. Ya la guerra se había perdido, pero estaban hablando de que Hitler era un monstruo, y el nacionalsocialismo nomás decir nazi, y eso era ya condenado, ¿verdad? No explicaban qué quería decir eso. Nacionalsocialismo pues era nacionalismo y socialismo. Socialismo en el buen entendido de la palabra, que después se deformó cuando en Rusia le dieron a la palabra socialismo una segunda acepción, ¿verdad? Inicialmente socialismo quiere decir elevar el nivel de vida de una sociedad. Primero empezaron a atacar al libro y luego hicieron el silencio. Consideraron que atacar al libro era una especie de propaganda que le beneficiaba al libro, porque despertaba interés de ver qué era eso tan malo, ¿verdad? Bueno, pues es un libro monstruoso, vamos a ver qué es. Entonces optaron por ya no publicar nada en favor ni en contra. Hubo un fenómeno curioso con la Segunda Guerra Mundial. La primera fue casi tan sangrienta como la segunda. Sin embargo, a los 3, 4 años ya no se hablaba de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial todavía ahorita despierta interés. Yo creí cuando saqué la primera edición y la segunda que ya no habría público para la tercera. Y dudé mucho en sacar la tercera edición, porque dije, bueno, ya la gente que quiso informarse de detalles, pues ya se informó. Y fue un fenómeno curioso. Jóvenes que habían nacido durante la guerra, que no la habían vivido, o incluso después de la guerra, ¿verdad?, les interesaba la guerra. Porque la Segunda Guerra Mundial tuvo un alto contenido ideológico y metafísico. Moral, ideológico, económico, metafísico, político, social, ¿verdad?, que la Primera Guerra no tuvo. La Primera Guerra era nada más quién iba a ser la primera potencia en Europa. Y la Segunda Guerra Mundial ya traía contenidos muy trascendentes, ¿verdad? En gran parte la política de Hitler estaba encarnando la doctrina social de la Iglesia. Por eso, inicialmente en el ámbito católico hubo mucha simpatía hacia Hitler y su ideología.